La historia arranca con Kanishi, un gamer de los de verdad, que acaba de terminar un juego que le llevó 3 años enteros. Al completarlo, se recostó en su silla y soltó un suspiro, pensando en lo aburrido y decepcionante que había sido el dichoso juego. A pesar de tanto tiempo invertido, nunca lo había desafiado de verdad. Lo que Kanishi anhelaba era un juego que lo llevara al límite, algo tan, pero tan difícil que le tomara al menos una década superar. Quería un desafío de verdad, no algo que pudiera terminar con solo un poco de paciencia. Con eso en mente, Kanishi se lanzó de inmediato a buscar su próximo juego. Navegó por títulos, reseñas y recomendaciones, pero nada, absolutamente nada, le llamaba la atención. De repente, la pantalla de su ordenador parpadeó y se distorsionó. Un texto extraño apareció ofreciéndole un juego que nunca terminaba, ambientado en un mundo de fantasía lleno de magia. Los ojos de Kanishi se abrieron como platos, llenos de emoción. Nunca antes había oído hablar de un juego sin fin, y solo la idea ya le aceleraba el corazón. Sin dudarlo, hizo clic. Luego le pidieron que seleccionara el nivel de dificultad. Las opciones iban desde el modo fácil hasta el difícil, lo cual ya le parecía bastante estándar y poco interesante. Sin embargo, al seguir bajando, notó una opción adicional al final, modo infierno. Esto era algo que jamás había visto en ningún juego. Su emoción se disparó al darse cuenta de que por fin, podría ser el desafío que tanto había estado buscando. Sin pensarlo 2 veces, seleccionó el modo infierno. Luego eligió la clase de invocador y, con total confianza, hizo clic en el botón de inicio. En ese instante, algo extraño ocurrió. Su pantalla brilló intensamente y, antes de que pudiera reaccionar, fue absorbido directamente por ella. Lo siguiente que supo fue que despertó en un mundo completamente diferente, como un bebé recién nacido llorando al venir al mundo en una pobre familia de siervos. Poco después de su nacimiento, un hombre lo levantó con ternura y le dio un nombre. Ese nombre era Alan. Sorprendentemente, Alan no se sentía molesto por su situación. En su vida anterior era un gamer de 35 años, sin blanca, atrapado en un trabajo sin futuro ni perspectivas. Comparado con aquello, esta nueva vida se sentía como un borrón y cuenta nueva. Reencarnar le daba una segunda oportunidad para vivir una vida mejor y con más sentido. Por ahora, Alan solo tenía 1 año, así que aún no podía hablar. Sin embargo, no tenía ningún problema para pensar con claridad en su mente. Podía organizar sus pensamientos, entender lo que la gente decía a su alrededor y observar todo con atención. También se dio cuenta de que el idioma que se hablaba en este mundo era japonés, lo que significaba que era la lengua común aquí. Alan y su familia vivían en una aldea fronteriza, donde los pioneros pagaban impuestos a un señor feudal a cambio del derecho a cultivar la tierra. La aldea era aún nueva y subdesarrollada, tanto que ni siquiera tenía un nombre propio todavía. El padre de Alan se llamaba Rodin, un hombre trabajador y cariñoso que hacía todo lo posible por mantener a su familia. A juzgar por su aspecto y comportamiento, Alan calculaba que Rodin tendría unos 20 años. Su madre se llamaba Dirja y Alan suponía que probablemente estaba en la adolescencia tardía. Viendo lo unidos y cariñosos que eran sus padres, Alan pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que él también tuviera hermanitos. Pobre Alan, ya se veía rodeado. Más tarde esa noche, después de que Alan fuera acostado, se quedó allí en silencio y empezó a pensar. De repente, recordó que en este mundo se suponía que era un invocador. Curioso, decidió intentar abrir una ventana de estado para revisar sus estadísticas. Sin embargo, en el momento en que intentó hacerlo, algo inesperado ocurrió. En lugar de aparecer una simple ventana, un gran libro se materializó de repente y flotó sobre él en el aire. Alan chilló de la impresión al verlo, completamente sobresaltado por lo que acababa de aparecer. Su grito atrajo de inmediato la atención de sus padres. Dándose cuenta de que esto era malo, Alan entró en pánico y rápidamente hizo desaparecer el libro flotante antes de que pudieran verlo. Sus padres entraron corriendo a ver qué pasaba, pero al ver que no ocurría nada extraño, asumieron que solo estaba haciendo ruido mientras dormía. Pensando que no era nada grave, salieron de la habitación en silencio. Una vez que se fueron, Alan sacó el libro de nuevo con cuidado. Pronto se enteró de que el libro flotante era en realidad un grimorio que contenía todos los detalles sobre sus estadísticas y habilidades. Mientras lo leía, confirmó que realmente era un invocador. Tal como la clase que eligió en el juego, el libro explicaba que podía invocar criaturas, pero debido a su corta edad, actualmente estaba limitado a invocar solo insectos y bestias. Aún así, Alan se sentía extremadamente emocionado. Quería invocar algo de inmediato, así que intentó invocar un insecto. Sin embargo, por más que lo intentaba una y otra vez, no pasaba absolutamente nada. Después de varios intentos fallidos, Alan se obligó a calmarse y a pensar con cuidado. Recordó otra habilidad listada en el grimorio y decidió intentar usar primero su habilidad de crear. Cuando la activó, algo finalmente sucedió. Una carta de creación para un insecto apareció justo frente a él. Al ver esto, Alan se dio cuenta de que necesitaba crear la criatura primero antes de poder invocarla. Ahora que tenía la carta de creación, se preparó para invocar al insecto correctamente. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, su madre entró para verlo. Alan reaccionó al instante, volviendo a acostarse y fingiendo estar dormido.
Incluso después de que su madre salió de la habitación, notó que de repente estaba muy cansado, sus párpados se sentían pesados y se dio cuenta de que forzarse a permanecer despierto era inútil. Decidió que era mejor descansar. Eligió irse a dormir y volver a intentar la invocación a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, cuando sus padres no lo estaban vigilando, Alan sacó su grimorio de nuevo con cuidado. Esta vez completó la invocación con éxito. En un instante, un saltamontes gigante apareció y saltó directamente a su cara. Alan entró en pánico, pero se recuperó rápidamente e intentó darle órdenes, diciéndole que lo obedeciera. Desafortunadamente, el saltamontes no mostró ningún interés en escuchar y simplemente se alejó saltando por su cuenta. Confundido, Alan revisó el grimorio de nuevo, esperando que le explicara qué estaba pasando. Encontró las estadísticas del saltamontes escritas dentro del libro. El grimorio también le informó que necesitaba darle un nombre a su criatura invocada. Después de pensar un momento, Alan decidió que Denka sonaba como un nombre decente para un saltamontes. Luego miró sus propias estadísticas y se dio cuenta de que invocar a Denka en realidad había aumentado sus habilidades. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar, su madre entró de repente en la habitación. Inmediatamente notó a Denka y, como le tenía un miedo terrible a los insectos, reaccionó sin pensar y aplastó al saltamontes al instante. Así, sin más, Denka desapareció. Después de unos días más jugando con sus habilidades y probando diferentes cosas, Alan finalmente logró invocar otra criatura. Esta vez era un pequeño ratón al que decidió llamar Mousy. Desafortunadamente, Mousy resultó ser tan poco inteligente como Denka. Realmente no escuchaba órdenes y hacía lo que le daba la gana. Sin embargo, a diferencia de Denka, Mousy tenía una habilidad útil llamada escabullirse, que le permitía moverse por la habitación a una velocidad extremadamente rápida. Aunque Mousy seguía sin ser muy obediente, al menos usaba escabullirse cada vez que Alan se lo pedía, lo que hacía que Alan se sintiera un poco mejor con la invocación. Alan pasó el resto del día estudiando cuidadosamente su grimorio. Leyó cada página una y otra vez, intentando comprender cómo funcionaba realmente la invocación y qué necesitaba hacer para invocar monstruos más fuertes que pudieran seguir órdenes correctamente. Pensó en diferentes métodos, posibles condiciones y combinaciones de habilidades, pero por mucho que estudiaba no lograba encontrar una respuesta clara. Al final, todo su esfuerzo no llevó a nada y se quedó sintiéndose un poco frustrado. Esa tarde, el padre de Alan, Rodin, finalmente regresó a casa. Su ropa estaba manchada de sangre y era evidente que acababa de volver de una peligrosa cacería. Rodin le contó con orgullo a Alan que había logrado abatir un jabalí enorme. Continuó describiendo lo grande y aterrador que era, y luego le preguntó a Alan si quería ir a verlo. Al escuchar esto, Alan se emocionó muchísimo. Este sería el primer monstruo real que había visto en este mundo. Al ver lo emocionado que estaba su hijo, Rodin decidió llevarlo. Era la primera vez que Alan salía de casa, así que se sentía realmente emocionado. En ese momento, su padre señaló una bandada de pájaros conocidos como Alba Hirún. Durante esta estación volaban juntos hacia el norte, señalando la llegada del otoño. Rodin le explicó entonces a Alan que lo había nombrado en honor al héroe Alba. Después de unos 10 minutos de caminata, llegaron al lugar donde estaban despiezando al jabalí. Varias personas ya estaban allí, trabajando juntas para procesar al monstruo. Al principio, Alan se llenó de emoción mientras lo observaba de cerca. Sin embargo, después de examinarlo con más cuidado, esa emoción se convirtió lentamente en miedo. Ver un monstruo tan grande y poderoso en persona le hizo darse cuenta de lo verdaderamente aterrador que era. Alan comprendió que si alguna vez tuviera que luchar contra algo así en ese momento, no tendría ninguna oportunidad. Poco después, uno de sus vecinos, un hombre llamado Gerda, se acercó a Rodin y lo felicitó por haber derrotado al jabalí. Poco después, los demás aldeanos cercanos también comenzaron a animar. Todos sabían que abatir un jabalí así no era tarea fácil y que era un gran logro. Rodin entonces presentó formalmente a Alan a Gerda. Gerda se quedó completamente sin palabras al ver lo educado y bien portado que era Alan, especialmente considerando que solo tenía un año. Dejando eso a un lado, Alan le preguntó a Gerda cuán fuerte era realmente un jabalí. Gerda explicó que los jabalíes son monstruos de rango C por naturaleza y que normalmente se necesitan unas 20 personas trabajando juntas para abatir solo uno de ellos. Al escuchar esto, Alan tomó nota de la información en silencio. Se dio cuenta de que esto le daba un punto de referencia claro sobre qué tipo de fuerza existía en este mundo y a qué podría tener que enfrentarse en el futuro. Meses después, Alan recibió algunas noticias emocionantes. Descubrió que finalmente había alcanzado el nivel 2 como invocador. Este ascenso de nivel le permitía crear cartas de criaturas de rango G, lo cual era un gran paso adelante para él. Además, obtuvo una habilidad completamente nueva que le permitía fusionar sus criaturas invocadas. Lo mejor de todo es que su espacio de inventario se duplicó. Esto significaba que ahora podía llevar el doble de mejoras que antes, aumentando enormemente su fuerza potencial. Esa noche, después de cenar, Alan se sentía más emocionado que nunca.
Con su nuevo nivel, nueva habilidad y un inventario ampliado, se preparó ansiosamente para probar su técnica de fusión por primera vez. Pero Alan pronto terminó sintiéndose decepcionado al darse cuenta de que aún no podía usar su técnica de fusión en sus cartas, incluso cuando su MP estaba completamente lleno. Por mucho que lo intentaba o por muy cuidadosamente que siguiera el proceso, la fusión simplemente no se activaba. Esto lo frustraba, pero comprendía que aún era demasiado joven y no lo suficientemente fuerte. El tiempo pasó y para cuando Alan cumplió 3 años había logrado un progreso claro y notable en su camino como invocador. Después de muchos intentos y mucha práctica, finalmente logró usar su técnica de fusión en varias de sus cartas. A través de este proceso logró crear una carta de pájaro, y el pájaro que invocó de ella se llamaba Chappie. Chappie tenía una habilidad especial llamada mimetismo de voz, que le permitía imitar perfectamente cualquier cosa que Alan dijera. Cuando Alan escuchó a Chappie copiar su voz, se dio cuenta de inmediato de lo útil que podría ser esta habilidad. Se imaginó usándola para confundir enemigos, atraer monstruos a trampas o crear distracciones durante la batalla. Mientras Alan repasaba todo lo que había aprendido hasta ahora, se sentía satisfecho con lo profundo y complejo que era este mundo. Se admitió honestamente a sí mismo que este mundo se sentía como la cima del gaming hardcore, mucho más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida anterior. Para cuando llegaron las 3 de la tarde, una de las amigas de Alan, una niña llamada Krina, vino a jugar. Como de costumbre, empezaron a jugar a caballeros y a luchar con espadas de madera. Al principio, Alan la subestimó, pensando que ganar sería fácil para él. Sin embargo, para su sorpresa, Krina era mucho más rápida y ágil de lo que esperaba. Se movía velozmente, esquivaba sus ataques y contraatacaba antes de que él pudiera reaccionar. Alan luchó por seguirle el ritmo, y antes de darse cuenta, terminó perdiendo la pelea. Al final del día, Alan estaba completamente agotado y había sido duramente vencido por Krina. Le dolía el cuerpo y su orgullo estaba herido. Pero en lugar de sentirse desanimado, se prometió en silencio a sí mismo que se haría más fuerte antes de su próxima batalla. Esa noche se reveló una noticia importante a la familia. Dirja anunció que estaba embarazada. Al escuchar esto, Alan le dijo a su padre que quería ayudar con la cosecha de patatas, ya que su madre ya no podría ayudar tanto. En el fondo, Alan sabía que estaría bien haciendo trabajo físico, porque ahora tenía la resistencia de un adulto. Sin embargo, sus padres no lo sabían. Le dijeron con dulzura que un niño de su edad no debería tener que trabajar, y que en su lugar debería concentrarse en jugar y divertirse. Lo animaron a seguir pasando tiempo con Krina, ya que habían notado lo feliz que se veía cuando jugaban juntos por las noches. También mencionaron que estaban muy ilusionados con la ceremonia de evaluación de Alan. Alan no tenía idea de qué era eso, así que Dirja le explicó que cuando cumpliera 5 años, habría una ceremonia divina para determinar qué tipo de talento poseía. Realmente esperaban que Alan recibiera un buen talento, uno que finalmente pudiera liberar a su familia de la vida de siervos. Unos meses después, durante la temporada de invierno, Alan olvidó accidentalmente guardar a Denka. Debido a esto, su madre vio de repente al insecto. Aterrorizada, Dirja resbaló y cayó al suelo. Cuando Rodin entró corriendo para verla, ella le dijo que había roto aguas y que el bebé estaba llegando. Krina estaba cerca en ese momento. Como ella y Alan estaban teniendo otra cita de juegos, Rodin le pidió rápidamente a Krina que fuera a buscar a sus padres, porque tenían experiencia ayudando con los partos. No mucho después, Gerda y su esposa, Matilda, llegaron para ayudar a Dirja. Matilda tomó las riendas de la situación y se preparó para dar a luz al bebé. Inmediatamente ordenó a todos los hombres salir de la casa, diciendo que necesitaba privacidad para trabajar correctamente. La larga noche pasó y a la mañana siguiente los chicos se despertaron con el sonido de un bebé llorando. Corrieron y encontraron que el bebé había nacido sano y salvo. Dirja le pidió a Rodin que nombrara al niño. Sin pensarlo demasiado, Rodan decidió llamarlo Mesh. A Dirja le encantó el nombre al instante, pero después de pensarlo unos segundos, se preguntó si el nombre venía de algún monstruo. Rodan, con sus ocurrencias. Rodin admitió que sí, pero Dirja no pudo negar que sonaba bien. Ella empezó a reír y todos los demás se unieron. Mientras reían juntos, Alan los observaba en silencio. Reflexionando sobre todo, Alan se dio cuenta de que nunca había entendido realmente por qué había reencarnado en primer lugar. Aparte de su deseo desesperado de jugar un juego hardcore con un equilibrio terrible, recordaba lo miserable y sin sentido que se sentía su antigua vida, y se dio cuenta de que estaba completamente bien dejándola atrás. En este nuevo mundo se sentía libre, sin ataduras y lleno de posibilidades. Más que nada sabía que esta nueva familia era la mejor parte de su nueva vida. Aún no estaba seguro de cómo lo haría. Pero Alan se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Cueste lo que cueste, liberaría a su familia de la dura vida de siervos. El tiempo pasó y para cuando Alan cumplió 5 años, su padre lo llevó a pasear por un amplio campo de flores y comenzó a hablarle sobre la ceremonia de evaluación.
Según él, era una ceremonia especial en la que cada niño de su aldea debía participar una vez que cumplía 5 años. Si se descubría que un niño poseía un talento, esto podría permitir tanto al niño como a su familia ascender y escapar de su vida como siervos. Sin embargo, Rodin le explicó a Alan que no sería nada fácil, porque habría muchos competidores, ya que su aldea estaba muy densamente poblada. En el camino se encontraron con Krina y su padre, y los 4 decidieron viajar juntos a una aldea de plebeyos cercana. No mucho después llegaron a la aldea de plebeyos, y Alan se sorprendió de que la gente que vivía allí fuera considerada plebeya, ya que estaban bien arreglados y vestían ropas mucho más bonitas que las suyas. Poco después de este momento, la ceremonia de evaluación estaba lista para comenzar, así que los sacerdotes abrieron lentamente la gran puerta principal, y primero pidieron a la gente común que mostrara respeto a Elmia, el dios de la creación. Después de eso, continuaron diciendo que los héroes en el reino no solo provienen de personas con alto rango, poder o estatus, sino que también pueden venir de siervos comunes. Alan escuchó esto e inmediatamente supo que era verdad, porque cuando leía el epílogo del juego decía claramente que clases como la de héroe y señor de la espada debían comenzar desde una clase social baja. Al principio creyó que era solo una aburrida regla del juego, sin significado real, pero pronto se dio cuenta de que se aplicaba a todo el mundo. Debido a esta regla, todos, sin importar su estatus o origen, debían participar en la ceremonia. Una vez terminada esa explicación, los plebeyos avanzaron con calma y lentamente se abrieron paso dentro del edificio. Una vez dentro, Alan notó una estatua en el centro y asumió que debía ser el dios adorado en este mundo, Elmia. No mucho después, la ceremonia de evaluación comenzó, empezando con el jefe de la aldea y su hijo, Palomas. Palomas dio un paso adelante hacia la bola de cristal y puso su mano sobre ella, haciendo que la pantalla se iluminara y anunciara que tenía el talento de convertirse en mercader. Su padre saltó de alegría de inmediato y corrió a abrazarlo, aliviado al darse cuenta de que su hijo, después de todo, no era un inútil. ¡Menos mal! Alan observaba con total asombro cuando, de repente, su grimorio apareció flotando frente a él y comenzó a escribir varios números en sus páginas. Esto le hizo darse cuenta de que los atributos ahora se mostraban como valores claros en lugar de números ocultos. Lo que más le gustaba era que él era el único que podía ver el grimorio, lo que significaba que podía usarlo libremente como quisiera sin que nadie se diera cuenta. La ceremonia continuó mientras los niños celebraban alegremente con sus padres después de recibir sus nuevas habilidades. Pero tristemente no todos tuvieron la suerte de obtener un talento, dejando a algunos sintiéndose decepcionados. El siguiente niño era Dadagora, y él puso su mano en el cristal, haciendo que se iluminara. El sacerdote le informó que su talento era ser un usuario de hacha. Dagora saltó de alegría de inmediato y corrió hacia su padre para celebrar. Uno por uno, todos recibieron su juicio de talento y abandonaron el área hasta que solo quedaron Alan y Krina. De pie allí con sus padres, Krina se apresuró hacia la bola de cristal, emocionada y ansiosa por descubrir qué tipo de talento tenía. En el momento en que la tocó, una luz brillante brotó del cristal. Y cuando llegó el momento de anunciar su talento, incluso los sacerdotes se quedaron impactados por el resultado. La mayoría de sus estadísticas estaban casi al máximo, y se reveló que tenía el talento de una señora de la espada, conocido como uno de los talentos más raros y fuertes. Su padre estaba eufórico, creyendo que su única hija podría ser finalmente su billete de salida de la miseria. Pero Krina misma no parecía muy feliz, porque en realidad quería convertirse en una simple espadachina. Vaya ironía. Alan no se sorprendió en absoluto, ya que siempre había creído que había algo especial en ella. También estaba emocionado, esperando que sus padres descubrieran que él era un invocador, así que se acercó con confianza al cristal para que se revelara su propio talento. Él posa su mano y una luz cegadora estalla, lanzándolo por los aires antes de que se estrelle contra el suelo. Rodan corre hacia uno de los sacerdotes y pregunta si su hijo ha despertado un talento único. Pero en cambio, el sacerdote anuncia que Alan no tiene talento alguno. Roden no parece molesto en lo más mínimo. En su lugar, sujeta a Alan por los hombros con calma y le dice que es hora de que se vayan a casa. Los dos regresan a casa después, donde Chao y el hermano pequeño de Alan, Mash, ya los esperan para darles una cálida y alegre bienvenida. Más tarde esa noche, Rodin se sienta con Alan y le dice que no se sienta mal por no tener un talento, explicándole que nada de eso cambiaría cuánto lo aman. Aún así, Alan todavía se siente un poco decepcionado por el hecho de no haber recibido un talento propio. A pesar de eso, se mantiene agradecido y feliz de haber nacido en una familia tan cariñosa y amorosa. Más tarde esa noche, Alan yace despierto en la cama con su grimorio abierto frente a él. Mientras lo revisa de nuevo, nota que cada uno de sus atributos está listado como rango E. Al menos hoy le ayudó a darse cuenta de algo importante. Es la única persona en este mundo jugando en modo infierno.
Alan asume que el sistema de clasificación muy probablemente refleja cuánto crecimiento puede esperar una persona al subir de nivel. Por eso, cree que la razón por la que todas sus habilidades son de rango E se debe a que eligió la dificultad de modo infierno, lo que probablemente reduce su progreso a una centésima parte de lo que normalmente debería ser. Eso solo puede significar que las estadísticas mostradas en el Grimorio son solo una pequeña fracción de su verdadero potencial. Alan se da cuenta de que una dificultad como esta es donde la mayoría de la gente se rendiría, pero él no. Él tiene la misión de demostrar que es capaz de conquistar cualquier juego hardcore que elija enfrentar. Al día siguiente, Alan y su familia se dirigen a casa de Krina para celebrar su talento de Señora de la Espada. En el camino, Alan no puede evitar notar que su padre parece molesto por algo, aunque claramente no quiere hablar de ello. Ese mal humor sigue a Rodin hasta la casa de Krina. Cuando llega el momento de que todos empiecen a beber juntos, Rodin y Gerda comienzan a discutir por algo completamente inútil. Alan los observa discutir y se pregunta si la actitud de su padre podría deberse a los celos por Krina convirtiéndose en una señora de la espada. Sin embargo, rápidamente descarta la idea, sabiendo que su padre no es una persona tan mezquina. La discusión sigue escalando mientras Rodin y Jirta se gritan el uno al otro. De repente, Jirta suelta una bomba, revelando que Rodin una vez dijo que quería cortar todos los lazos con su familia. Todos los que escuchan esto quedan completamente impactados. Rodin admite que es verdad, pero explica que no es porque él quiera. Dice que el talento de Krina es 1 en 1.000.000 y podría incluso ponerla en el camino de convertirse en noble. Por eso, cree que no deberían arriesgar su futuro al seguir asociándose con siervos como ellos. Incluso después de esa explicación, los dos siguen discutiendo un rato más, hasta que sus esposas finalmente intervienen y los hacen entrar en razón. Matilda y Derja explican la verdad, revelando que los cuatro son amigos de la infancia que crecieron juntos en el mismo pueblo. Al parecer, Gerda y Rodin siempre han sido unos cabezotas testarudos que buscaban constantemente excusas para pelear. Aunque ser padres logró calmarlos un poco, recordar viejos tiempos ayuda a todos a relajarse. Y pasan el resto de la noche disfrutando y compartiendo licor. Al día siguiente, los rumores sobre los talentos de Krina se extienden rápidamente, y en poco tiempo, la Orden de Caballeros comienza a planear una visita especial para verla en persona. Poco después, los caballeros llegan al pueblo a caballo. Tan pronto como lo hacen, Krina y su padre corren hacia el comandante de los caballeros para presentarla formalmente. Mientras hablan, Alan observa desde la distancia y comienza a preguntarse si esto significa que Krina tendrá que dejar el pueblo y convertirse en una caballero de pleno derecho algún día. Él entiende que este es el camino que debe tomar, pero aún así se admite a sí mismo que la va a extrañar cuando llegue ese día. Después de que el comandante habla con Gerda un rato, de repente llega a una dura conclusión. Afirma que podrían haber estado mintiendo sobre Krina poseyendo el talento de Señora de la Espada. Por eso declara que debe probarlo en un duelo contra el vicecapitán. Si falla, será ejecutada en el acto. Dado que mentir sobre el talento de uno es punible con la muerte, Gerda se niega inmediatamente, incapaz de aceptar por qué alguien tan viejo y experimentado como el vicecapitán sería forzado a entrenar con una niña de 5 años. Alan siente lo mismo, pero sabe que no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Krina mira la espada que usará para el duelo y nota lo brillante y hermosa que es. Emocionada solo por eso, acepta inmediatamente el duelo y le dice a su padre que no se preocupe. Al escuchar esto, Jirta ya ni sabe qué decir y queda completamente aturdido. Con eso, comienza el duelo entre Krina y el vicecapitán, Leibrand. Durante los primeros momentos, los dos parecen igualados. Sin embargo, Leibrand pronto usa su fuerza abrumadora para dominar a Krina y estrellarla contra una pared. Gerda ve esto e intenta intervenir desesperadamente, pero los caballeros lo sujetan y lo retienen. En ese momento, el comandante de los caballeros ya cree que la pelea ha terminado. Para su sorpresa, Krina de repente se levanta, rodeada por un tenue aura azul. Carga directamente contra Leibrand y desata un aluvión de tajos de espada 10 veces más rápidos y fuertes que sus ataques anteriores. Leibrand lucha por seguirle el ritmo, y en poco tiempo su espada es cortada limpiamente por la mitad. Al ver esto, el comandante inmediatamente da por terminado el duelo. El vicecapitán queda en completa incredulidad, incapaz de comprender cómo su yo de 24 años acaba de ser derrotado por una niña de 5 años. La multitud estalla en vítores por el talento de Krina. Dice que le gustaría la oportunidad de discutir su futuro con él, aunque Jirta todavía está enojado por haber sido forzado a someter a Krina a una prueba tan peligrosa, acepta hablar. Se dirigen a la residencia del jefe del pueblo, donde la discusión comienza durante la cena. El comandante de los caballeros se presenta como Shenov y explica que fue enviado por el Señor de la Tierra para confirmar si una Señora de la Espada realmente existía. Después de presenciar el duelo en persona, lo confirma con confianza.
Shenov luego anuncia otra decisión tomada por el Señor de la Tierra. Aunque el pueblo originalmente iba a ser nombrado en honor al jefe del pueblo, el descubrimiento de una señora de la espada lo ha cambiado todo. Para honrarla, el pueblo ahora se llamará Pueblo Krina. Después de eso, Shenov se disculpa con Gerda por someter a su hija a una prueba tan brutal. Gerda no es de los que guardan rencor, así que acepta la disculpa y lo deja pasar. Shenov luego le dice a Gerda que siga criando a Krina de la misma manera que siempre lo ha hecho. Una vez que cumpla los 12 años, será enviada a la Academia Real para estudiar y dominar completamente su talento. Al escuchar esto, Alan se emociona al pensar en una academia llena de personas que poseen talentos como el de ella. Sin embargo, a medida que la conversación continúa, Alan comienza a preguntarse por qué Dagora, uno de los niños que recibió el talento del hacha, también está presente. Shenov reconoce a Dagora y le dice que trabaje lo más duro posible para entrenar y ganarse la admisión a la academia algún día. Con eso resuelto, Shenov dirige su atención a Alan y nota algo inusual. Le parece extraño que Alan tenga tanto cabello oscuro como ojos oscuros, lo cual es raro. Cuando Shenov se entera de que Alan es el hijo de Rodan, el cazador de jabalíes, se levanta inmediatamente y le rinde sus respetos. Shenov explica que Rodin es conocido como una figura legendaria en el pueblo, un hombre responsable de manejar la mayoría de las tareas peligrosas durante las cacerías. Es considerado un verdadero héroe por la gente. Mientras Alan escucha todo esto, se siente orgulloso de oír a su padre ser elogiado tan altamente. En su corazón, Alan se da cuenta de que su papá realmente es un héroe después de todo. Más tarde esa noche, Gerda y Rodan se despiden. Rodin cree que Krina podría convertirse en una heroína algún día, pero está aún más impresionado de que fuera reconocida por el Señor. Luego le dice a Alan que siga trabajando duro, diciendo que está destinado a grandes cosas, ya que después de todo es su hijo. Justo entonces, Alan saca unas frutas que robó de la reunión, y Rodin hace lo mismo, haciendo que ambos rían juntos. Algún tiempo después, Alan se emociona mucho porque finalmente ha subido de nivel su habilidad de invocador. Su grimorio ahora dice que tiene una habilidad mejorada, así que se pregunta si eso significa que podrá invocar cosas más fuertes. Se emociona aún más al pensar en cómo eventualmente podrá invocar algo genial como un dragón. Le tomó 2 años alcanzar este hito, así que cuando lo piensa se da cuenta de que realmente valió la pena todo el esfuerzo y la espera. Más tarde esa noche, Derya y Rodin anuncian que van a tener otro hijo y su suposición es que será una niña. Por eso, todos empiezan a pensar en posibles nombres para el bebé. El grimorio de Alan aparece de repente, y después de mirar dentro, ve el nombre del dios de la creación escrito allí. Sin pensarlo mucho, sugiere que llamen al bebé. Rápidamente le dicen que se calle y le advierten que no pronuncian el nombre de su dios en vano. Alan se da cuenta de que metió la pata, así que rápidamente intenta cambiar de tema para evitar más problemas. Para ello, Alan señala que la cicatriz de su padre ya está sanando. Rodan explica que se hizo la cicatriz cuando pasó una de las pruebas de los dioses durante una cacería de jabalíes. Alan no tiene idea de qué es una prueba de los dioses, así que Rodan se toma el tiempo para explicárselo. Dice que es un momento especial que a veces ocurre mientras cazan. Durante ese momento sienten una repentina explosión de energía que elimina todas sus heridas y el agotamiento, haciéndolos sentir renovados y fuertes de nuevo. Cuando Alan escucha esto, se da cuenta de que así es como la gente en este mundo describe subir de nivel. De repente, todo tiene mucho más sentido para él. Aunque su habilidad de invocación ha subido, entiende que seguirá en el nivel 1 a menos que logre derrotar a algunos monstruos reales. Solo mejorar una habilidad no es suficiente. Sabe que si realmente quiere hacerse más fuerte, necesita experiencia de combate real. Por esto, Alan decide que necesita tomarse la caza más en serio. Le pregunta a su padre si puede acompañarlo a una cacería para ganar experiencia y quizás incluso subir de nivel de verdad. Sin embargo, su padre lo rechaza de inmediato. Roden le recuerda que la caza no es un juego ni un ejercicio de entrenamiento. Le dice a Alan que tiene peligros reales y consecuencias graves, y que los errores durante una cacería pueden costar vidas. Al escuchar esto, Alan entiende que hacerse más fuerte no será fácil, pero eso no significa que esté dispuesto a rendirse así como así. Más tarde esa noche, justo antes de que Alan se vaya a la cama, saca su grimorio y ve que acaba de recibir un mensaje de Elmia. El mensaje explica que durante la ceremonia de evaluación, sus estadísticas se mostraron como rango E, porque está en modo infierno. Sin embargo, el mensaje también muestra sus verdaderas estadísticas en bruto. Alan se siente aliviado y feliz de ver que sus estadísticas reales están en el mismo nivel que las de Krina. Esto lo hace sentir mucho más seguro sobre su futuro. Sintiendo curiosidad y listo para experimentar, Alan decide intentar usar su habilidad mejorada en Denka. Tal como esperaba, la habilidad amplifica todas las estadísticas que Denka ya tenía.
Cuando Alan materializa a Denka, aunque Denka no ha crecido mucho, Alan puede decir solo con mirarlo que claramente ha sido mejorado y se ha vuelto más fuerte. Justo entonces entra en la habitación y ve el insecto. Ella se asusta al verlo y rápidamente lo aplasta con el pie. Aún así, él no se rinde. Alan pasa el resto de la noche invocando y probando sus habilidades. Por la mañana llega a una importante conclusión. Las mejoras que aplica a una carta no desaparecen. Esto significa que, mientras tenga suficiente MP de sobra, debería mejorar todas las cartas de su inventario para hacerlas más fuertes con el tiempo. Poco después, Roden sale a cazar. Todos se despiden de él y le desean suerte antes de que se vaya. Más tarde, mientras Alan hace algunas tareas en casa, se da cuenta de que no ha podido lograr ninguna fusión nueva. Incluso después de probar varias combinaciones diferentes, empieza a sentirse un poco frustrado. La única combinación posible que aún no ha probado es un pájaro y un insecto. Cuando finalmente intenta fusionarlos, sonríe al ver el resultado al principio. Sin embargo, esa sonrisa se desvanece rápidamente cuando se da cuenta de que la nueva carta creada es solo una manzana. Al principio se siente decepcionado, pensando que la fusión falló de una manera extraña, pero luego decide revisar cuidadosamente los beneficios de la carta. Mientras los lee, su sonrisa regresa. Se da cuenta de que finalmente ha conseguido una criatura que tiene un beneficio de MP. Este es un gran avance para él, porque significa que podrá realizar muchas más acciones e invocaciones en el transcurso de un solo día. Antes de esto, creía que le tomaría varias décadas subir de nivel. Ahora, con el beneficio de MP de esta criatura, se da cuenta de que subir de nivel podría reducirse a solo un par de años. Alan materializa la carta y la extraña criatura de manzana se forma frente a él. Al mirarla, Alan decide que necesita un nombre adecuado. Después de pensar un momento, sonríe y decide nombrar a la criatura Apo. Después de un rato, Apo le muestra a Alan su habilidad especial. Apo se hunde en el suelo y luego crece hasta convertirse en un tallo alto que libera el dulce aroma de un aceite esencial. Alan está ocupado inhalando el olor cuando de repente ve a su mamá acercándose a él. Rápidamente intenta deshacerse del tallo, pero no desaparece. Su mamá se acerca y nota el tallo, pero no le da mucha importancia porque desprende un olor tan agradable y relajante. Más tarde ese día, Krina viene a entrenar. Durante su combate, Krina barre el suelo con Alan y lo derrota fácilmente una y otra vez. Sin embargo, después de que termina su entrenamiento, Krina admite que Alan se ha vuelto un poco más duro que antes. Alan se sorprende al escuchar esto e inmediatamente revisa su grimorio. Cuando lo mira, ve que tanto su resistencia como sus habilidades de ataque han sido mejoradas. Empieza a preguntarse si el dulce aroma de Apo podría haberle dado estos impulsos. Sin embargo, no tiene una forma real de probarlo o testearlo correctamente, así que por ahora decide dejar pasar la idea. A medida que pasa el tiempo, Alan se da cuenta de que ahora tienen mucho heno gracias a Apo. Después de realizar un par de pruebas sencillas, Alan finalmente entiende cómo funciona realmente la habilidad de Apo, Aroma. Aprende que Aroma puede acortar el tiempo de recuperación de MPE de 6 horas a 5 horas. Esto le permite realizar más actividades y más invocaciones en un solo día, lo cual es una gran ventaja para su crecimiento. Aún así, Alan no puede evitar sentirse inquieto, porque siempre siente que nunca tiene suficiente tiempo para hacer todo lo que quiere y necesita hacer. Más tarde esa noche, Alan y su mamá empiezan a preocuparse porque Roden aún no ha vuelto a casa, y es mucho más tarde de lo que debería ser. La preocupación se convierte lentamente en miedo a medida que pasa más tiempo. Entonces, de repente, escuchan ruidos fuertes que vienen de afuera. Cuando salen corriendo a ver qué pasa, ven a varios aventureros llevando a Roden en una camilla. Está claramente malherido y apenas consciente. Cuando finalmente traen a Rodin adentro, Gerda explica lo que pasó. Les dice que Rodin recibió un colmillo de jabalí en el vientre, lo que lo dejó en tan terrible estado. Lograron mantener a Rodin con vida por ahora gracias a una hierba curativa especial. Gerda admite que si no fuera por esa hierba, Rodin ya estaría muerto, incluso con la hierba. Sin embargo, todavía no es suficiente para curarlo por completo, y queda con una herida grande y peligrosa. Alan le pregunta a Gerda cómo pudo haber pasado algo así. Gerda explica que esto no fue solo culpa de un solo plebeyo. Normalmente, los plebeyos ni siquiera participan en cacerías de jabalíes porque son demasiado peligrosas, pero este año fue diferente. Muchos plebeyos se ofrecieron como voluntarios para unirse a la cacería porque habían oído historias sobre Rodin siendo un gran héroe de la caza. Creían que mientras Rodin estuviera allí, estarían a salvo. Shirta admite que ni él ni Rodin se sentían cómodos permitiendo que los plebeyos los acompañaran en una cacería tan peligrosa. Sin embargo, como no podían rechazar las órdenes del jefe, no tuvieron más remedio que dejar que los plebeyos se unieran. Aunque puso a todos en mayor riesgo, a los plebeyos se les enseñaron las formaciones y tácticas adecuadas para saber qué hacer si algo salía mal.
Sin embargo, tan pronto como las cosas salieron mal, el miedo se apoderó de ellos y comenzaron a entrar en pánico y romper la formación. En lugar de seguir el plan, empezaron a correr confundidos. Uno de los plebeyos estaba a punto de ser apuñalado, pero fue entonces cuando Roden intervino y terminó siendo él quien recibió la puñalada. Más tarde esa noche, Roden finalmente se despierta, y todos se sienten aliviados al ver que lo logró. Sin embargo, Alan no puede evitar culparse a sí mismo. Se da cuenta de que fue mayormente inútil durante la crisis, aunque podría haber ayudado más. Entiende que se ha centrado demasiado en subir de nivel y mejorar sus propias habilidades, y por eso eligió no prestar suficiente atención a lo que sucedía a su alrededor y a las personas que lo necesitaban. Recuerda que tiene una familia que necesita proteger, y en silencio se propone, como misión personal, volverse lo suficientemente fuerte para protegerlos de verdad. Poco después, Gerda llega y entrega la porción de carne de Rodin que cazaron. Después de eso, Gerda le dice a Rodin que no se preocupe por nada durante el invierno y que se concentre solo en recuperarse. Es entonces cuando Alan también habla. Le dice a su padre que descanse y se lo tome con calma, porque de ahora en adelante Alan se encargará de las cosas y proveerá para la familia mientras Rodin se recupera. Al día siguiente, Alan cumple su palabra. Hace trabajos duros como buscar agua del pozo y llevarla de vuelta para llenar sus reservas. Gerda luego le muestra a Alan cómo cosechar los cultivos de la granja. Al principio, Gerda piensa que el trabajo podría ser demasiado para Alan. Sin embargo, para su sorpresa, Alan cosecha cada tallo fácilmente y sin disminuir la velocidad. Esto hace que Gerda se dé cuenta de que Alan es mucho más fuerte de lo que pensó al principio. No mucho después, el jefe visita su casa junto con el plebeyo que causó la herida de Roden. El plebeyo se disculpa inmediatamente con Roden por lo sucedido. Todos esperan que Roden esté enojado o guarde rencor. En cambio, para su sorpresa, Roden le dice con calma que tenga más cuidado la próxima vez. Al ver esto, Alan siente una profunda admiración por su padre y se da cuenta de lo noble y amable que es en verdad. Más tarde ese día, Alan se dirige al campo de flores y despeja una parte para poder usar el área para poner trampas y cazar algo de carne. Invoca un par de ranas pequeñas y las usa para ayudar a poner su plan en marcha. Después de preparar todo, Alan se esconde en los arbustos y espera a que algo muerda el anzuelo. Espera mucho tiempo y no pasa nada. Alan empieza a pensar que podría haber terminado y que su plan falló. Entonces, de repente, un pájaro gigante vuela y aterriza en el área despejada. Mientras Alan mira más de cerca, se le cae el corazón. Se da cuenta de que no es solo un pájaro normal, es un albaérone, un peligroso monstruo de rango B. Alan solo pretendía atraer a pequeños animalillos y aves, jamás imaginó que algo así se presentaría. Alan es plenamente consciente de que no tiene la más mínima oportunidad de vencer a un monstruo de este calibre. Así que su primer instinto es darse la vuelta y salir corriendo a toda velocidad para salvar el pellejo. Pero justo en ese instante su sistema se ilumina y le anuncia que su habilidad mejorada ha alcanzado el nivel 2. Al ver esto, Alan decide que quizás valga la pena correr el riesgo de probarla con el albairón. Alan se lanza al ataque con su espada, pero el albairón lo aparta con una facilidad pasmosa. Acto seguido, Alan invoca a varios lobos, y estos se abalanzan sin dudarlo para morder y atacar al albairón con ferocidad. Por un instante, Alan cree que, de verdad, podría tener una oportunidad de alzarse con la victoria, pero la situación se tuerce deprisa cuando ve que el albairón, sin el menor esfuerzo, se zampa a todos sus lobos de un bocado. Sin más opciones a su alcance, Alan intenta atacar de nuevo con su espada, pero esta vez es lanzado por los aires con mucha más violencia que antes. La albairón se aproxima y se cierne sobre él, con la clara intención de devorarlo sin piedad. Alan alza su espada para defenderse, con el cuerpo temblándole sin control, mientras se pregunta si este es, en verdad, su último aliento. Como su último y desesperado recurso, invoca a 2 sanguijuelas y estas, al instante, empiezan a succionar la sangre del albairón sin descanso. Esto comienza a debilitar a la albairón, aunque sea solo un poquito, y también le concede un breve instante para reflexionar con suma cautela sobre cuál debería ser su siguiente paso estratégico. Él es consciente de que ahora está mucho más débil, pues ha perdido un par de sus invocaciones y algunas mejoras. Pero confía en que no será un problema serio, ya que tiene un plan perfectamente claro para acabar con esta bestia de un solo y contundente golpe final. Alan invoca a sus lobos una vez más y ordena tanto a los lobos como a las sanguijuelas que se abalancen y ataquen al unísono. Mientras ellos se precipitan, él también salta con agilidad y asesta un golpe de espada decisivo, directo a la cabeza del albairón. El ataque es tan potente que su sistema le notifica al instante que acaba de derrotar a un albairón y que, además, ha obtenido 100 puntos de experiencia. Al ver este mensaje, se pone eufórico y se llena de una emoción desbordante, tomándose un momento para festejar su gran victoria. Después de eso, Alan lleva al albairón de regreso a su familia, y ambos se quedan boquiabiertos de que alguien a quien consideraban un auténtico pupas como él, pudiera derrotar a un monstruo de rango D y encima completamente solo.
Gerda, muy amablemente, se ofrece a ayudarle a desangrar la albairón de la manera más adecuada. Tras atar a la criatura, Gerda le proporciona a Alan una explicación minuciosa sobre cómo se debe cortar y separar la carne de la bestia, y además le detalla qué partes del monstruo son seguras y aptas para el consumo. Gerda también añade que todos los monstruos poseen piedras mágicas en su interior y que cada una de estas, hallada en cualquier criatura de rango superior a D, está estrictamente sujeta a las leyes tributarias de su reino. Sin embargo, Hirta no considera que esto sea un gran inconveniente, pues la piedra mágica sería completamente inútil para unos siervos tan humildes como ellos. Aún así, Gerda confía en que conseguirán un precio mucho mejor por su parte de la carne del jefe, una vez que le expliquen que fue Alan quien realizó la caza, dado que su padre estaba lesionado y no podía hacerlo por sí mismo. Al día siguiente, en la mismísima oficina del jefe, ambos ponen en marcha su astuto plan de utilizar la lesión de Roden como una valiosa baza. Al principio, el jefe se muestra inflexible, insistiendo en que solo deberían recibir la porción más pequeña. Sin embargo, después de que insisten en presionarlo, recordándole lo gravemente herido que se encuentra Roden y cómo un chaval como Alan tuvo que jugarse la vida, el jefe, por fin, cede y accede a otorgarles una porción mucho más generosa. Tal y como lo habían planeado desde el mismísimo principio, el jefe les comunica que podrán quedarse con toda la carne para ellos, mientras que él se conformará únicamente con las alas y las preciadas piedras mágicas. No obstante, Alan decide ir un paso más allá y le pregunta al jefe si se les permitirá continuar con este tipo de acuerdo también en el futuro. Hirta se esmera al máximo para ayudar a persuadir al jefe, y después de tomarse un buen rato para reflexionar sobre la propuesta, el jefe, por fin, accede a sus condiciones y les permite continuar bajo el mismo y ventajoso arreglo. 3 días más tarde, Alan emplea la misma táctica que la vez anterior para enfrentarse a 2 albairones adicionales. El haber logrado derrotar a uno previamente le ha infundido una confianza mucho mayor, así que, en esta ocasión, consigue vencer a ambos con la inestimable ayuda de sus sanguijuelas, sus lobos y su fiel espada de madera, y lo logra en un tiempo récord. Alan ha estado saliendo de casa una vez cada 3 días desde que derrotó al primero, pero esta es la primera vez que no pierde absolutamente ninguna de sus invocaciones, por lo que se siente inmensamente feliz con los resultados obtenidos. El grimorio de Alan se ilumina entonces y confirma que acaba de derrotar a 2 albairones, y ha ganado 200 puntos de experiencia. Y lo que es aún más crucial, también le notifica que su nivel ha subido y que ha alcanzado el nivel 2. Se pone increíblemente eufórico al ver esto e inmediatamente procede a revisar sus estadísticas. Al hacerlo, comprueba que todos sus puntos de vida y maná se han recuperado por completo tras la subida de nivel. No obstante, también se percata de que el incremento de sus estadísticas es apenas un 60% de lo que debería ser en circunstancias normales. No le da demasiadas vueltas al asunto y simplemente asume que quizás no recibe todos los beneficios completos al haber alcanzado este nivel hace tan poco tiempo. A pesar de todo, sigue estando inmensamente feliz y se alegra muchísimo de ver que todo su arduo esfuerzo, por fin, ha rendido sus frutos. A medida que le da más vueltas al asunto, empieza a pensar que esta podría ser la famosa prueba de los dioses de la que Rodin le había hablado y sinceramente se siente de maravilla con ello. Se da cuenta de que tarde o temprano tendrá que revelar la verdad a su familia. Más tarde, ese mismo día, Alan regresa a casa y Roden se queda asombrado al ver que su hijo ha logrado atrapar 2 albairones en una sola jornada. Acto seguido, Alan se encuentra con Krina para una sesión de entrenamiento con la espada. No obstante, incluso en pleno fragor del combate y la práctica, su mente no deja de divagar sobre cómo y cuándo podrá salir a cazar más albairones. Dado que es temporada de migración y abundan los albairones por doquier, él cree que, si se esfuerza lo suficiente, podría alcanzar el nivel 3 cazando unos 20 ejemplares más. Los pensamientos de Alan se ven abruptamente interrumpidos cuando Krina le propina un contundente golpe en la cabeza, lo que demuestra sin lugar a dudas que ella ha ganado el combate. Tras confirmar su victoria, ella simplemente se despide de él con un gesto de la mano y se marcha. Más tarde, esa misma noche, Alan decide que ha llegado el momento de confesarles a sus padres la verdad sobre cómo ha logrado derrotar a esos albairones con tanta facilidad. No obstante, es consciente de que no puede decirles que se vio envuelto en un juego cualquiera que encontró por internet, porque, sin duda, creerían que se le ha ido la olla por completo. Debido a esto, Alan elabora una explicación mucho más convincente. Les cuenta que cuando apenas tenía un añito de vida, recibió un oráculo de Elmia, el mismísimo dios de la creación. Alan les aclara que un oráculo, en esencia, significa que es más inteligente y físicamente más robusto que una persona común y corriente. Y por si fuera poco, añade que también implica que deberá superar pruebas que van mucho más allá de lo que 100 hombres, por muy fuertes que sean, podrían lograr en circunstancias normales. Al oír esto, Rodin comprende al instante lo que sucede y sabe que Alan ya debe haber superado la prueba de los dioses. Rodin había notado esa misma mañana que el corte en la cara de Alan ya había desaparecido, por lo que se da cuenta de que esta es la única explicación que tiene lógica.
Sin embargo, a Rodin le cuesta comprender cómo esto podría ser posible, sobre todo porque los resultados de la evaluación de Alan del año pasado afirmaban que no poseía talento alguno. Es en ese preciso momento cuando Alan menciona que recibió otro oráculo del mismísimo señor Elmia hace apenas unos meses. Les explica que la razón por la que sus atributos fueron clasificados tan bajos durante la ceremonia de evaluación se debe a que estos tienen en cuenta la lenta pero constante progresión de sus pruebas. También les aclara que la razón por la que fue juzgado como alguien sin talento se debía a que su habilidad era, en realidad, demasiado novedosa para ser debidamente reconocida en aquel entonces. Roden se queda completamente boquiabierto al escuchar esto, porque significa que Alan, después de todo, sí posee un talento. Cuando Rodin le pregunta a Alan cuál es exactamente ese talento, Alan le responde que no está del todo seguro, pues el señor Elmia no le proporcionó todos los pormenores. Alan se siente fatal por mentirle a su padre, pero es consciente de que no puede revelar absolutamente nada sobre ser un invocador. Teme que algunas personas reaccionen de una manera muy equivocada si se enteran de que puede invocar y controlar monstruos, y además sabe con total certeza que no puede decirles absolutamente nada sobre su reencarnación. Al final, su padre simplemente abraza a Alan y lo colma de elogios por ser tan increíblemente valiente, sobre todo teniendo en cuenta lo joven que es. Roden le pregunta entonces a Alan qué piensa hacer a continuación, y Alan le responde que, por el momento, lo único que desea es demostrar su valía superando todas y cada una de las pruebas. Roden se siente inmensamente orgulloso al escuchar esa respuesta, pero también le aconseja a Alan que no dude ni un instante en pedir ayuda si en algún momento la llegara a necesitar. Alan les da las gracias a sus dos padres por ser tan increíblemente comprensivos y por brindarle su apoyo incondicional. Acto seguido, Roden le comenta a Alan que lo más prudente sería mantener esto en secreto por el momento, ya que sería realmente desastroso si la gente comenzara a confundirlo con un falso profeta. No obstante, Roden añade que Hirta será la única y exclusiva excepción a esta regla. Ya que Hirta siempre anda alardeando de lo increíblemente hábil que es Krina como señora de la espada, Rodin comenta que ahora, por fin, él también tendrá la oportunidad de presumir de lo genial que es su propio hijo. Para cuando llega el crudo invierno, Alan coge uno de los albairones que tenían almacenados y empieza a despiezarlo. Acto seguido, se dirige al pueblo junto a Gerda para intercambiar la carne por valiosas provisiones. Gerda ya se había enterado de la noticia de que Alan había sido bendecido y puesto a prueba por el mismísimo señor Elmia. Y Gerda, para ser completamente honesto, no se sorprende en lo más mínimo, pues siempre había creído que Alan poseía algo verdaderamente especial. Mientras continúan su viaje juntos, los dos siguen conversando y Alan saca a colación el tema de la diferencia entre los plebeyos y los siervos. Gerda le explica que la mayor parte de esa diferencia se reduce fundamentalmente al estatus social y, por supuesto, a los impuestos. Le detalla que los siervos están sujetos a un sistema fiscal totalmente distinto, en el que deben abonar 3 monedas de oro por cada adulto y 1 moneda de oro por cada niño, anualmente. Tras escuchar atentamente aquello, Alan pregunta qué sería necesario para que un siervo pudiera ascender y convertirse en un plebeyo. Hirta le explica que ello implicaría el pago de un tributo de 10 monedas de oro por cada miembro de la familia. También menciona que circulan rumores de que un varón, en ocasiones, recompensa a ciertas personas con el estatus de plebeyo, pero deja bien claro que no son más que meras habladurías. Cuando Alan asimila toda esta información, se da cuenta de que, como su madre está a punto de tener otro bebé, su familia necesitaría la friolera de 50 monedas de oro para convertirse en plebeyos, ya que pronto serán una familia de 5 miembros. Alan dedica el resto del día a comerciar junto a Gerda, y poco a poco empieza a cogerle el truco a cómo funciona el intercambio. Al caer la tarde, regresa a casa con un enorme fardo de leña cargado a la espalda. Al percatarse de que ahora comprende, en gran medida, el funcionamiento del trueque, también se da cuenta de que la próxima vez que vaya al pueblo podrá realizar una pequeña investigación de mercado. La siguiente vez que Alan se aventura a comerciar, lo hace completamente por su cuenta. Una vez en el mercado, documenta con meticulosidad el valor de mercado y el valor de trueque de cada uno de los artículos, con la intención de utilizar esa valiosa información para su propio beneficio en el futuro. Más tarde, Alan entra en una herboristería y le pregunta al mercader si por casualidad tienen alguna medicina capaz de restaurar los puntos de maná. El mercader le responde al instante con un tono tajante que no disponen de nada por el estilo, porque semejantes artículos resultan ser demasiado costosos para que la tienda pueda permitirse tenerlos en stock. Dicho esto, Alan simplemente echa un vistazo a todas las hierbas y medicinas expuestas en los estantes, y se da cuenta de que sería una tarea extremadamente ardua documentarlas todas de forma manual. Así que se concentra con una intensidad tremenda y, con solo pensarlo, logra dibujar todas las hierbas directamente en su grimorio, sin necesidad de tocar absolutamente nada físicamente. Acto seguido, Alan le pregunta al mercader si dispone de alguna flor de Mueller en su inventario. No obstante, el mercader se altera súbitamente y se pone muy nervioso al oír ese nombre, a causa de la última vez que vendió una. El mercader explica que, hace ya un tiempo, Gerda irrumpió en la tienda como un torbellino y exigió, sin más, comprar una flor de Mueller. Insistió en obtenerla porque un amigo suyo se encontraba gravemente enfermo, pero ni siquiera abonó el importe completo en aquel momento y prometió saldar el resto más adelante. El mercader aún no ha recibido la totalidad del pago, y para colmo de males, era la última flor de Mueller que le quedaba en el inventario. Eso es precisamente lo que más le indigna al pobre mercader. Alan, al escuchar esto, se da cuenta de que Gerda había acudido a la tienda para adquirir la mismísima hierba que, al final, acabó salvándole la vida a Roden después de aquel brutal ataque nocturno. Si el mercader se hubiera negado rotundamente a venderla, Alan piensa que, muy probablemente, ya no tendría a su padre con él.
Para demostrar su profundo agradecimiento, Alan le obsequia al mercader con un poco de cecina de Albairón y le da las gracias de corazón por su gran amabilidad, tras lo cual se retira de la tienda. De regreso, Alan se encuentra absorto examinando algunas armas en el pueblo, cuando de repente se topa con Dogora, aquel que en la ceremonia de evaluación había obtenido el talento del hacha, y también con Palmoas, el hijo del mismísimo jefe. Alan es plenamente consciente de que Dogora no es más que un imán para los problemas, así que intenta mantenerse al margen y marcharse discretamente. No obstante, Dogora le propina un buen coscorrón en la cabeza, y al instante le exige a Alan que se convierta en su lacayo personal. En respuesta, Alan desenvaina su espada de madera y la apunta con decisión directamente hacia Dagora. Este se pone visiblemente nervioso y se queja de que es una injusticia, pues él no lleva ningún arma. Alan le asegura que está dispuesto a luchar con total equidad, así que Dogora debería ir a buscar el arma que prefiera mientras él lo espera justo aquí. Dogora regresa al poco tiempo con una espada y se lanza con furia contra Alan, pero este esquiva y bloquea con suma facilidad todos y cada uno de sus ataques. Los golpes de Dogora son, sin duda, potentes, lo cual es lógico considerando que es un usuario de hacha. Pero, a pesar de todo, su fuerza apenas puede compararse con la de Krina. Alan decide poner fin al duelo de forma expeditiva, le arrebata la espada de la mano a Dagora y, así, se alza con la victoria. Simplemente asiente reconociendo su triunfo y se marcha con total despreocupación, lo que provoca que Dagora se enfurezca todavía más. Más tarde, esa misma noche, Alan regresa a casa y se observa a Roden retirándose las últimas vendas. Esto insinúa que ya está en plena forma y completamente preparado para reanudar la caza. Verja, no obstante, le advierte encarecidamente que no se exceda y que no se arriesgue a sufrir un inoportuno tirón muscular. Al día siguiente, en la casa de Krina, Dogora se presenta una vez más para retar a Alan a una revancha. Pierde estrepitosamente en varias ocasiones, pero su desmedido ego se niega rotundamente a permitirle aceptar la derrota, por lo que no para de pedir más y más revanchas. Mientras tanto, el hermano menor de Alan, Mash, ya ha iniciado su entrenamiento con la espada junto a Krina, lo cual llena a Alan de una gran emoción al imaginar cómo se desenvolverá Mash en la ceremonia de evaluación dentro de 2 años. Transcurrido un tiempo, nace la nueva integrante de la familia y deciden ponerle el nombre de Mila. Más tarde, Rodin regresa a casa de una jornada de caza junto a Gerda, solo para anunciar con cierta solemnidad que toda la familia ha sido convocada por el mismísimo jefe. Al parecer, el jefe desea que incrementen la cantidad de jabalíes que deben entregar al varón, pasando de 10 a 15 ejemplares, y para lograrlo, el jefe exige que permitan a los plebeyos unirse a la cacería una vez más este año. Verja considera que esta petición es sencillamente descabellada, sobre todo teniendo en cuenta que Rodin sufrió una terrible lesión durante la última cacería. Rodin confiesa que su intención era negarse, pero la realidad es que aquello no era una simple petición. Era ni más ni menos una orden directa e ineludible del varón. Si no logran entregar 15 jabalíes antes del invierno de este año, el imperio reclutará a más siervos de otras regiones. Al oír esto, Alan comprende al instante que más siervos implicaría menos tierras disponibles, lo que pondría en grave peligro de perder sus propiedades a aquellos que no pueden cazar. Hirta añade que lo más preocupante de todo es que el varón pretende que entreguen 20 jabalíes para finales del próximo año. Roden deduce que la única manera de cumplir con semejante exigencia es salir de caza con mucha más frecuencia de lo acostumbrado, es decir, más de una vez cada 10 días. Alan en ese momento alza la voz y sugiere que sencillamente acaten la orden del varón. Hirta le regaña diciéndole que no debe interrumpir cuando los adultos están conversando, pero Roden la frena y le permite a Alan proseguir con su explicación. Alan les explica que no pueden, bajo ningún concepto, rechazar una orden directa del varón, así que, aunque los plebeyos resulten ser un auténtico peso muerto, necesitan hallar la forma de hacer que ese lastre sea de alguna manera útil. Basándose en su vasta experiencia con los videojuegos, Alan sabe que lograr que los personajes sean lo más provechosos posible, incluso cuando no parecen tener ninguna habilidad, es su verdadera especialidad. Les pide que confíen ciegamente en él y que le permitan encargarse de toda la situación. Les recuerda que fue bendecido con la sabiduría del mismísimo señor Elmia, y gracias a esa divina bendición, está convencido de que tiene un plan que, de verdad, podría funcionar a las 1000 maravillas. Al día siguiente, Alan y Rodan se encuentran con los plebeyos que se sumarán a ellos en la expedición de caza. Cuando los plebeyos divisan a Alan, se quedan bastante sorprendidos de que un chiquillo tan pequeño como él vaya a acompañarlos en la cacería. Roden les explica que el plan consiste en que todos adopten su estrategia de caza, mientras que Alan, por su parte, simplemente lo seguirá para observar y aprender. Alan les asegura a los demás que no se interpondrá en el camino de nadie, y, acto seguido, hace una reverencia para agradecerles que le permitan unirse a ellos. A pesar de sentirse un tanto frustrado por no poder participar de lleno en la cacería, Alan considera que lo más crucial en este momento es, sin duda, entrenar a los nuevos cazadores. Desea que adquieran la experiencia indispensable para que el grupo pueda cazar muchos más jabalíes en el futuro. Como no quiere que nadie más resulte herido, tal y como le ocurrió a su padre durante la cacería del año pasado, uno de los plebeyos se acerca a Roden y le pide disculpas por la herida que le provocó el año anterior. Roden, sin guardar ningún tipo de rencor, le asegura que no hay de qué preocuparse, que no fue para tanto. En lugar de eso, les insta a todos a concentrarse en el objetivo que tienen por delante y a no lamentarse por los errores del pasado. Acto seguido, la imponente puerta del bosque se abre de par en par y todos comienzan a adentrarse en su interior, dando así inicio a la tan esperada cacería. A medida que se adentran en el bosque, Alan se percata de que, tras 7 larguísimos años de ser un ciervo, esta es la primera vez en su vida que abandona la aldea.
En su fuero interno considera que este es un paso, aunque pequeño, sumamente significativo hacia la eventual liberación de su familia de la opresiva vida de siervos. Lo que lo entusiasma todavía más es la fascinante idea de poder contemplar las montañas del dragón blanco. Según cuenta la leyenda, un mítico dragón blanco habita en algún recóndito lugar cercano a esas montañas, y Alan siempre ha anhelado con toda su alma poder echarle un fugaz vistazo. Poco tiempo después, la cacería está a punto de dar comienzo. Todos los participantes adoptan sus posiciones estratégicas mientras un jabalí de proporciones gigantescas irrumpe en su campo de visión. Cuando el momento resulta ser el idóneo, el equipo de cebo se coloca para atraer al jabalí hacia una dirección específica. Tras ellos, el equipo de tanque avanza para inmovilizar al jabalí, impidiendo así que escape o que ataque a cualquiera de forma peligrosa. Finalmente, el equipo de asalto llega para asestarle el golpe de gracia definitivo. Alan observa con suma atención todo el proceso y se percata de que esta es, precisamente, la misma técnica de caza que su padre y otros cazadores experimentados han estado empleando durante más de una década para capturar y abatir jabalíes con total éxito. Reflexiona para sus adentros que se trata de una estrategia meticulosamente planificada y ejecutada, y que, de hecho, resulta verdaderamente impresionante de observar en plena acción. Una vez que el jabalí es finalmente abatido, los plebeyos experimentan una inmensa sensación de orgullo y satisfacción. Alan calcula que, puesto que el jabalí es un monstruo de rango C, los plebeyos deben haber acumulado una cantidad bastante considerable de puntos de experiencia gracias a esta cacería. Con curiosidad, saca su grimorio para comprobar con exactitud cuántos puntos había recibido. Desafortunadamente, se da cuenta de que no obtuvo absolutamente ningún punto de experiencia. Reflexiona sobre ello y comprende que tiene toda la lógica, ya que no participó activamente en la lucha y solo había observado la cacería desde una prudente distancia. No obstante, Alan se siente plenamente satisfecho al observar cómo los plebeyos adquieren experiencia y poco a poco ganan más confianza en sus propias habilidades. Una vez finalizado aquello, Alan empieza a entablar una amena conversación con algunos de los aldeanos presentes. Empiezan a charlar sobre las distintas carnes que han conseguido de monstruos cazados. Uno de ellos, con una sonrisa pícara, comenta que estaría encantado de echar una mano con cualquier pedazo de carne monstruosa que Alan logre conseguir. Alan, que no es tonto, escucha atento y acepta la oferta. Lleva al hombre a su escondite de garza salva y le pregunta si puede despiezarlas bien. Claro, el carnicero improvisado no piensa trabajar gratis, faltaría más. Alan, astuto como él solo, le propone un trato. Por cada garza alba que el hombre despiece, le dará 2 paquetes de carne como pago. El tipo, con los ojos como platos, se sorprende de lo generosa que es la oferta y acepta al instante, sin pensárselo 2 veces. La razón principal de Alan para esto es muy sencilla. Sigue esforzándose por conseguir 50 de oro para liberar a su familia de la servidumbre. Si tuviera que contratar a un carnicero profesional, le saldría aún más caro. Con este trato se ahorra un buen pico de oro y, de paso, consigue que la carne quede perfectamente preparada. Poco después, la cacería se reanuda con más brío que nunca. Esta vez deciden cambiar de estrategia. En lugar de cazar en un grupo grande, se dividen en equipos más pequeños. Así, logran duplicar la cantidad de jabalíes cazados en mucho menos tiempo. Aún así, Alan sigue sin entender por qué el varón está tan empeñado en acumular más jabalíes este año que nunca. ¿Será que planea una fiesta épica o qué? Aún así, como el varón es quien manda, todos deben seguir sus órdenes. De repente, un jabalí carga directo hacia ellos. Gerdur reacciona al instante y lidera el ataque. Golpea al jabalí de frente y le asesta un golpe potente y fatal. Luego llama a los nuevos cazadores y les dice que intervengan para rematarlo. Al hacerlo, se sienten orgullosos de sí mismos por completar la cacería con éxito. La vez anterior, Alan no subió sus estadísticas, pero esta vez es distinto. Revisa su estado con cuidado y se queda boquiabierto de alegría al ver que sus estadísticas han aumentado y que incluso ha avanzado al nivel 3. Se da cuenta de cómo lo logró. El método era simple, pero muy efectivo. Descubrió que si una de las criaturas que invoca hace contacto con un monstruo antes de que lo maten, entonces él cuenta como participante en la batalla. En el último momento, Alan invocó a Denka e hizo que el jabalí lo pisara, creando contacto. Esto le permitió a Alan ganar experiencia, pero también causó la muerte de Denka. Mientras Denka flota lentamente hacia el cielo, Alan se disculpa sinceramente. Aún así, no puede evitar admitir que el resultado valió la pena. 3 meses después, Alan y Kreina son invitados a la casa del jefe para celebrar el año nuevo. Tras pasar un tiempo allí, regresan a casa para celebrar la fiesta como se debe. Rodeados de mucha comida, Gerda y su esposa también se unen a ellos. Todos comen, ríen y disfrutan del cálido ambiente. Mientras comen, Gerda le pregunta a Alan si el jefe dijo algo sobre ellos. Alan responde que el jefe estaba muy agradecido por todo el arduo trabajo que han hecho y se aseguró de expresar su aprecio con claridad. Roden ya esperaba este resultado, pues sabía que no tendrían problemas para alcanzar la cuota de 20 jabalíes que sugirió para el año. Alan luego señala que el jefe estaba tan complacido que lo recompensó con una botella de licor.
Alan sabe muy bien cuánto aman el licor Roden y Gerda, y los salvajes que se ponen cuando hay alcohol de por medio. Por eso, Alan decide usar la botella a su favor y se le ocurre una idea. Alan propone un concurso, explica que si gana se le permitirá unirse a la cacería la próxima vez, empuñar una lanza y luchar junto a ellos como un igual. Pero si Rodin y Gerda ganan, se quedan el licor. En cuanto explica las reglas, se dan cuenta demasiado tarde de que ya cayeron en la trampa de Alan. Aún así, su deseo por el desafío es más fuerte. Le preguntan a Alan qué tipo de competencia tiene en mente. Alan responde con calma que quiere que sea un pulso. Rodin y Gerda se sorprenden de que Alan siquiera sugiera algo así. Para ellos, es obvio que serían mucho más fuertes que un niño como él. Aún así, como quieren mucho el licor, aceptan el concurso sin echarse atrás. Lo que no saben es que Alan ha estado planeando con antelación. Ha estado guardando varias cartas de mejora de fuerza específicamente para un momento así. Por eso confía en que puede ganar. Incluso contra adultos como Gerda y Rodan, Gerda se adelanta primero para aceptar el desafío. Espera que el combate sea una victoria fácil y no toma a Alan muy en serio al principio. Sin embargo, al comenzar el concurso, Gerda se da cuenta rápidamente de que Alan es mucho más fuerte de lo que esperaba. Alan se mantiene firme, negándose a ceder. Gerda lucha con fuerza y empuja con todas sus ganas, pero al final, Alan logra superarlo y ganar el combate. Tras el concurso, Alan piensa con cuidado y estima que la estadística de fuerza de Gerda debe estar entre 150 y 200. Luego, es el turno de Rodan. Alan se da cuenta al instante de que Roden está en un nivel completamente diferente. Aunque la fuerza de Alan es algo cercana, el poder de Roden lo supera con creces. Por mucho que Alan lo intenta, Roden lo empuja constantemente hacia abajo y gana el pulso. Con el concurso decidido, Alan cumple su promesa y entrega la botella de licor. Rodan y Gerda la aceptan felices, y pronto todos están bebiendo juntos y disfrutando. Aunque Alan no obtuvo el resultado deseado, el concurso no fue en vano, le ayudó a entender sus propios límites. Ahora sabe que Gerda tiene una fuerza de rango D, mientras que Rodan está más cerca del rango C. Rodin le dice a Alan que no le permitirá cazar jabalíes hasta que lo derrote en fuerza. En lugar de desanimarse, Alan acepta el desafío, decidido a fortalecerse y ganarse su lugar en la cacería. Poco después, Alan se complace al notar que su nivel de invocador ha subido de nuevo. Curioso, abre de inmediato su grimorio para ver qué ha cambiado. Al hojear las páginas, se asombra por la cantidad de nuevas habilidades que han aparecido. Una habilidad en particular capta por completo su atención. Ha obtenido la capacidad de ver libremente cartas de rango E cuando quiera. Alan comprende al instante lo valiosa que es esta habilidad. Con un acceso más fácil a las cartas de rango E, está seguro de que su fuerza general aumentará rápidamente. En su mente, ya confía en que, solo con esta ventaja, ahora debería ser capaz de desafiar a Rodin de nuevo, y, quizás, ganar la próxima vez. Sin embargo, mientras sigue examinando el grimorio más de cerca, nota algo extraño. Hay una página nueva que antes no estaba. Al pasar a ella, ve lo que parece una cavidad vacía tallada directamente en la página. Tras experimentar un poco, se da cuenta de que es una habilidad de almacenamiento. Puede guardar objetos dentro del grimorio siempre que quepan físicamente en la cavidad. El espacio de almacenamiento parece extenderse más de lo que aparenta, haciéndolo mucho más útil de lo que parece a primera vista. Alan está confundido. El almacenamiento es una habilidad de nivel divino, algo extremadamente raro y poderoso. No puede evitar preguntarse por qué se le daría tal habilidad en este momento específico. El momento parece deliberado, como si alguien quisiera que lo recibiera ahora. Al día siguiente, Alan decide experimentar con sus nuevas invocaciones de rango E. Saca una piedra mágica y activa su habilidad de invocación. La primera criatura que invoca es un insecto de rango E, que resulta ser una mariposa de colores brillantes con alas relucientes. Es inofensiva, pero de apariencia extrañamente mágica. Luego, Alan invoca a otra criatura de rango E. Esta vez es un tigre dientes de sable. En cuanto aparece, Alan retrocede instintivamente. La criatura es intimidante, con colmillos afilados y una constitución poderosa. Sin embargo, tras observarlo un rato, Alan se da cuenta de que no representa ninguna amenaza para él. Poco a poco se acostumbra a su presencia y decide ponerle un nombre. Llama al tigre Tama y le da la bienvenida formalmente a su creciente equipo. Después, Alan intenta fusionar dos de sus invocaciones. Es entonces cuando nota una limitación importante. Cada fusión requiere una piedra mágica. Con esta revelación, comprende que de ahora en adelante necesitará un gran suministro de piedras mágicas si quiere seguir fortaleciéndose. La única forma que conoce de obtener piedras mágicas es cazando conejos cornudos.
Esa noche se lo comenta a su padre. Desafortunadamente, Roden le dice que los conejos cornudos no aparecerán pronto. Hace un tiempo se cavó una zanja alrededor del pueblo, impidiendo la entrada de monstruos. Esto significa que Alan ya no tiene una forma fácil de recolectar piedras mágicas. Decepcionado, Alan pasa la noche pensando en alternativas. Al día siguiente, mientras Kreina entrena y le da una paliza a Aura, el perro, Alan habla con Palmoas y le pregunta si sabe algo de piedras mágicas. Palmoas, que sabe mucho de eso, explica que las de rango D y C se encuentran en la capital real y son valiosas. Por otro lado, las piedras mágicas de rango E son casi inútiles y a veces se encuentran tiradas por ahí. Para demostrarlo, Palmoas recoge una del suelo y se la entrega a Alan antes de irse, así de fácil. Este simple acto llena a Alan de renovada esperanza. Se da cuenta de que si las piedras mágicas de rango E son tan comunes, puede simplemente recolectarlas él mismo. Con el tiempo y con ayuda de los aldeanos, Alan logra reunir una gran cantidad de piedras mágicas de rango E. Usándolas, crea con éxito todas sus invocaciones de rango E. Justo al terminar de invocarlas, un jabalí carga de repente hacia él. Sin dudarlo, sus invocaciones reaccionan al instante y lo matan de un solo y rápido movimiento. Alan celebra brevemente, pero luego aparece otro jabalí. Una vez más, una de sus invocaciones interviene y lo protege. En ese momento, Alan abre los ojos de repente. Se da cuenta de que todo lo que presenció fue una alucinación. Cerrando los ojos de nuevo, reflexiona sobre los últimos 7 años. No hubo guía para invocadores ni maestro que lo instruyera. Se vio obligado a descubrirlo todo por sí mismo. Con esta revelación, Alan comprende que cada invocación tiene un rol específico. Los tipos insectos se usan para aplicar desventajas, las bestias se especializan en ataque, las aves son para recolectar información, los tipos plantas se encargan de la curación, y los tipos piedras se centran en la defensa. Combinados, le permiten cumplir cada rol de un grupo estándar completamente solo. Eso es lo que hace a un invocador realmente poderoso. Ahora entiende por qué se le dio la habilidad de almacenamiento. Existe para que pueda almacenar las incontables piedras mágicas que necesitará. Con un ejército de criaturas a su mando, Alan cree que un invocador podría ser más fuerte que el mismísimo señor demonio. Tiempo después, Alan, Roden y Gerda asisten a una reunión temprana con el jefe. Durante la reunión, el jefe les informa que el varón se ha interesado mucho en su reciente éxito con las cacerías de jabalíes. Por esto, ahora desea venir y presenciar las cacerías en persona. Gerda se molesta visiblemente al escuchar la noticia. Este es el mismo varón que exigió una cantidad irrazonable de jabalíes para cazar. ¡Qué descaro! A Rodin, sin embargo, no parece molestarle la idea de la visita del varón. En cambio, le confunde más por qué se le ha pedido a Alan que asista a la reunión también. El jefe explica que, como viene el varón, quiere que Alan actúe como su guía. Alan será responsable de mostrarle el pueblo, entretenerlo y explicarle cómo se llevan a cabo las cacerías. Gerda no entiende por qué Alan debe encargarse de esta tarea. Pregunta por qué el jefe no puede simplemente pedirle a su propio hijo, Palomas, que lo haga. En respuesta, el jefe explica que Palomas no es la persona más adecuada para tal responsabilidad. Ha oído que fueron las ideas ingeniosas de Alan las que llevaron al reciente éxito en las cacerías de jabalíes. Por eso, cree que Alan sería perfecto para el papel. Luego le pregunta directamente a Alan si está dispuesto a hacerlo. Alan se toma un momento para pensar. Se da cuenta de que no le importa complacer al varón personalmente. Lo que realmente le importa es liberar a su familia de la servidumbre. Si sigue cazando jabalíes de la forma tradicional, tardará 10 años en ganar lo suficiente para elevar su estatus a plebeyos. Sin embargo, también recuerda que el estatus social a veces puede ser otorgado directamente por el varón, como recompensa. Con esa posibilidad en mente, Alan acepta servir como guía del varón. Unos días después, el varón Granville llega al pueblo con su hija, Cecil. Son escoltados por Shanov y varios caballeros. El jefe les da una cálida bienvenida. Poco después, todos entran a cenar. Tras una ligera conversación, el barón Granville saca el tema de la cacería de jabalíes. Se disculpa con el jefe por la repentina y fuerte demanda de jabalíes. Explica que entiende que el objetivo es difícil de cumplir, pero no tuvo elección porque la orden vino directamente del rey. El jefe responde que entiende la situación y no guarda resentimiento. Mientras empiezan a comer, todos comentan lo deliciosa que está la comida. Cecil está especialmente impresionada y pregunta qué tipo de carne se sirve. Alan explica cortésmente que es carne de garza alba, de una fresca que cazó el día anterior. Luego aprovecha para presentarse como el guía del varón para la visita y dice que es un gran honor servirle. El barón Granville queda impresionado por los modales de Alan y asume que debe ser el hijo del jefe Duboji.
Sin embargo, Duboji lo corrige y explica que Alan es en realidad el hijo de Roden, uno de los mejores cazadores de jabalíes del pueblo. Shinnov reconoce de inmediato el nombre de Rodan y recuerda a Alan de su encuentro anterior. El barón Granville, sin embargo, no los conoce. Pregunta si Rodan fue alguna vez miembro de la caballería. Duboji aclara que Rodan y su familia son en realidad siervos. Al oír esto, Cecil se irrita. Cuestiona por qué a alguien como Alan se le permitió siquiera estar en la misma habitación que ellos. El barón Granville la corrige de inmediato. Le dice con firmeza que no debe hablar de los siervos ni con ellos como si fueran animales. Al darse cuenta de su error, acepta la corrección y se disculpa de inmediato con su padre. Pero incluso después de ser corregida, sigue mirando a Alan con desprecio. No dice nada más, pero su expresión hace obvios sus sentimientos. Dejando eso de lado, Zenov dirige su atención a Alan y dice que espera que Alan esté preparado para explicar cómo procederá la cacería al día siguiente. Zenov entiende que cazar 20 jabalíes es un objetivo muy ambicioso y añade que si la tarea resulta demasiado difícil para los siervos, los caballeros intervendrán y se harán cargo. Cecil anuncia entonces que ella también se unirá a la cacería. Dice que quiere ver cómo es un jabalí de cerca. Al oír el comentario anterior de Zenov, Alan se da cuenta de que Zenov aún duda de la habilidad de los siervos. En respuesta, Alan afirma con calma que 20 jabalíes no son muchos para ellos. Les asegura a todos que no tendrán problemas para cumplir su cuota, y la cacería de mañana servirá como prueba clara de su habilidad. Al día siguiente, todos se dirigen al bosque donde tendrá lugar la cacería. Alan, junto con el barón Granville y su séquito, está sentado en una plataforma elevada, construida en lo alto del suelo. Desde allí pueden observar con seguridad toda la operación. Poco después, los cazadores se adelantan y se preparan para empezar. Uno de ellos corre hacia el bosque con una armadura ligera hecha de cuernos y pieles de jabalí. Este método está diseñado para atraer a los jabalíes de sus escondites. El olor y la apariencia provocan a los animales haciendo que uno salga de entre los árboles. Tan pronto como el jabalí emerge, el equipo de defensa se mueve rápidamente. Lo rodean con escudos gruesos y reforzados, acorralándolo y limitando su movimiento. El animal lucha, pero no puede romper la formación. Luego, el equipo de ataque avanza. Clavan sus lanzas en el jabalí desde múltiples ángulos, debilitándolo con ataques precisos y controlados. Tras varios golpes bien colocados, Rodan se adelanta y asesta el golpe final clavando una lanza en el cuello del jabalí. El barón Granville observa con atención y queda visiblemente impresionado. Admite que no esperaba tanta coordinación y eficiencia de ellos. Sin embargo, la situación cambia de repente. 2 jabalíes salen del bosque al mismo tiempo. Al ver esto, Zenov asume que los cazadores serán superados. Le ordena a Leibrand que tenga a los caballeros listos para intervenir. Antes de que la orden pueda ejecutarse, Alan lo detiene con calma. Explica que los cazadores se han entrenado específicamente para situaciones así. No hay necesidad de preocuparse. Tal como Alan predijo, los cazadores reaccionan sin pánico, se dividen rápidamente en 2 grupos y repiten la misma estrategia con disciplina y precisión. Cada grupo rodea un jabalí, lo inmoviliza y ataca de forma coordinada. En cuestión de segundos, ambos animales son abatidos con éxito. Cecil observa cómo se desarrolla toda la escena. La sangre y la violencia resultan ser demasiado para ella, así que simplemente se desmaya por la impresión. Poco después, los 2 jabalíes fueron derrotados. Granville se adelantó y examinó la escena. Contó en silencio y se dio cuenta de que esto significaba que 3 jabalíes habían sido derrotados en total. Así que dice que aún quedan 17 jabalíes para alcanzar la cuota de 20. Alan lo corrigió con calma. Explicó que antes de que Granville llegara ya habían abatido 7 jabalíes. Eso significaba que solo quedaban 10. Granville quedó claramente impresionado por esto. Empezó a ver que los aldeanos eran mucho más capaces de lo que creía al principio. De hecho, empezó a pensar que quizás ni siquiera necesitarían a los caballeros para terminar el trabajo. Con la cacería avanzando, Alan le dijo a Granville que tenía 2 peticiones. Primero, pidió permiso para construir más muros de escudos para apoyar la cacería. Los muros habían demostrado ser útiles y con más de ellos podrían proteger a los cazadores y controlar a los jabalíes con mayor seguridad. Para su segunda petición, Alan pidió la correcta adquisición y distribución de licor entre los siervos. Granville pareció confundido al oír esto. El licor no parecía directamente relacionado con la caza. Alan explicó su razonamiento en términos sencillos. Como cada vez se cazaban más jabalíes en su pueblo, ahora había una abundancia de carne. Si los aldeanos seguían comerciando solo carne entre ellos, el valor de la carne caería. Habría demasiada oferta y no suficiente demanda. Esto podría llevar a un colapso del mercado dentro de la economía del pueblo. Sin embargo, si se introdujera otro producto, como el licor, en el comercio, crearía equilibrio. Daría a los aldeanos algo más que intercambiar y ayudaría a estabilizar los precios.
Además, el licor ayudaría a mantener la moral de los cazadores tras días largos y peligrosos. Zenoff consideró las peticiones y las encontró razonables. Granville también estuvo de acuerdo en que la lógica de Alan tenía sentido. Dijo que consideraría ambas peticiones favorablemente. Luego elogió a Alan por su desempeño durante la cacería. Afirmó que Alan mostró liderazgo e inteligencia más allá de su edad. Pudo ver claramente que Alan tenía un gran potencial para el futuro. Era hora de que Granville y su grupo se marcharan. Mientras Cecil montaba su caballo, miró a Alan y le dijo que no dejara que los elogios de su padre se le subieran a la cabeza. Después de decir eso, se fue cabalgando junto a Sebas, el mayordomo. Alan simplemente los vio marcharse. Se sintió aliviado de que ella finalmente se hubiera ido y asumió que probablemente era la última vez que la vería. Más tarde ese día, Alan, Rodan y Gerda fueron convocados. Se arrodillaron ante Granville mientras él se dirigía a ellos formalmente. Los elogió por su destacada actuación durante la cacería. Afirmó que su coordinación y disciplina eran dignas de reconocimiento. Debido a su éxito, había decidido elevar a sus familias del estatus de siervos al de plebeyos. Cuando Alan escuchó esto, apenas pudo contener su alegría. Durante 8 largos años había soñado con este momento. Ser plebeyo significaba libertad, significaba oportunidad, significaba que ya no estaría atado a las limitaciones de la vida de siervo. Finalmente se le permitiría viajar más allá del pueblo. En su mente ya había decidido a dónde iría primero. Quería visitar las montañas del Dragón Blanco. Su objetivo allí sería la Casa de Dragones, un sueño que había vivido en él por años. Granville explicó entonces otro asunto. El rey pretendía usar su aldea como ejemplo para el resto del reino. Por ello, solicitó una explicación completa de cómo se originaron las cacerías de jabalíes. La expresión de Roden se agrió al mencionar el tema. Gerda explicó con delicadeza que era un recuerdo doloroso para Roden. Preguntó si podía hablar en su lugar. Granville accedió sin objeción. Gerda comenzó a explicar la historia. Hace 13 años, unos 100 siervos de aldeas cercanas llegaron a sus tierras. Esto era parte del decreto de colonización que ordenaba el desarrollo de tierras en desuso. El grupo trabajó duro durante 6 meses. Despejaron bosques, prepararon la tierra y plantaron cultivos. Lentamente, sus esfuerzos comenzaron a mostrar resultados. Los campos crecían bien y el futuro parecía prometedor. Entonces, la tragedia golpeó. Un jabalí enorme apareció sin previo aviso. Cargó por los campos y destruyó los cultivos que habían pasado meses cultivando. Toda la cosecha se arruinó. La pérdida fue devastadora. Los aldeanos cayeron en una profunda desesperación. Fue en ese momento de desesperanza que Rodin propuso una idea audaz. En lugar de vivir con miedo a los jabalíes, deberían cazarlos. En ese entonces carecían de armas y herramientas adecuadas. Aún así, reunieron lo que pudieron y se prepararon. Con trabajo en equipo y determinación, lograron matar a su primer jabalí. Tras escuchar la historia, Granville se preguntó por qué Rodin había sido tan reacio a compartirla. Desde su punto de vista, era una historia de coraje y determinación. Era algo de lo que Rodin debería haberse sentido orgulloso. Gerda explicó con calma que en esa primera cacería de jabalíes, uno de sus compañeros murió. El recuerdo de esa pérdida aún pesaba mucho sobre Rodin. Gerda le había dicho muchas veces que no se culpara, pero Rodin se negaba a soltar la culpa. Granville entendió y se disculpó por traer a colación un recuerdo tan doloroso. Para compensarlo, decidió ofrecerle a Rodin una recompensa. Le dijo que pidiera un deseo y fuera lo que fuera, él lo concedería. Cuando Alan escuchó esto, se sintió emocionado. Para él, sonaba como una oportunidad de oro. Asumió que Rodan pediría algo simple, como licor para el pueblo. En cambio, Rodan hizo una petición diferente. Le pidió a Granville que permitiera a Alan trabajar en su hacienda. En ese momento, a Alan se le cayó el alma a los pies. Esto no era lo que quería. Si pasaba sus días haciendo recados en la hacienda, nunca tendría la oportunidad de perseguir su sueño de ver el mundo exterior. Quedar atado al trabajo de la hacienda solo lo retrasaría. Antes de que Alan pudiera reaccionar, Granville le dijo a Rodin que Alan era demasiado capaz para simplemente trabajar como peón en la hacienda. En cambio, propuso que Alan se convirtiera en mayordomo de la familia Granville. Este puesto significaría servir directamente a la familia y vivir dentro de su residencia. Rodan estaba atónito. Que le ofrecieran un papel así era un gran honor. Significaba confianza y reconocimiento. Alan no solo trabajaría en la hacienda, sería parte de la casa. Cecil, sin embargo, no parecía complacida cuando escuchó esto. Claramente no le agradaba la idea. La mente de Alan iba a mil mientras intentaba pensar en una forma de negarse. No quería renunciar a su libertad, pero cuando miró el rostro de su padre y vio lo orgulloso y feliz que estaba, dudó. Esto significaba un futuro mejor para su familia. Al final, Alan decidió aceptarlo. Al día siguiente se hicieron los preparativos para que Alan partiera hacia la hacienda del varón. El pueblo se reunió para despedirlo. Muchos estaban tristes. Su hermano Mash lloró abiertamente y dijo que lo extrañaría. Su hermana Mula era aún demasiado joven para entender lo que pasaba, así que permaneció tranquila y serena.
Krina también estaba entristecida por su partida. Para despedirse a su manera, decidieron tener un último duelo, como solían hacerlo. Los aldeanos formaron un círculo y observaron con atención. A medida que el duelo avanzaba, la gente comenzó a notar algo inusual. Alan estaba ganando lentamente la ventaja. Normalmente, Krina era la luchadora más fuerte y casi siempre ganaba. La razón de este cambio era algo que Alan había guardado para sí mismo. Había usado 20 piedras mágicas para crear un halcón. Esta creación mágica había aumentado enormemente su agilidad. Ahora era más rápido y preciso que antes. Ese impulso le permitió igualar e incluso superar a Krina durante el duelo. Al final, Alan ganó. Sin embargo, no reclamó la victoria completa. Lo llamó un empate y dijo que lo resolverían bien la próxima vez que se encontraran. Krina sonrió ante eso y pareció reconfortada por sus palabras. Después del duelo, Dogora se acercó a Alan. Sin decir mucho, le entregó una daga como regalo de despedida. Dogora claramente no quería mostrar sus emociones. Evitó el contacto visual y se alejó rápidamente después de dársela. Finalmente, era hora de irse. Todo el pueblo se reunió mientras Alan caminaba junto a sus padres hacia la salida. Sus padres le recordaron que era trabajador y capaz, pero le dijeron que no se esforzara demasiado. Le aconsejaron que pidiera ayuda cuando la necesitara y que se cuidara. Cuando llegaron a las puertas del pueblo, sus padres le dieron una breve despedida. No hubo largos discursos. El significado era claro en sus expresiones. Alan subió al carruaje del varón. Mientras se alejaba, miró hacia atrás una última vez. Las casas familiares, los campos y la gente que había moldeado su vida se alejaron lentamente. Una sola lágrima rodó por su rostro, no solo de tristeza, sino de alivio y determinación. Entendió que dejar el pueblo no era el final, sino otro paso adelante. Un par de días después, Alan empieza sus tareas como mayordomo y llega a la hacienda Granville, sorprendiéndose de inmediato por su tamaño y belleza. Nunca antes había estado en un ambiente tan agradable, así que todo lo sorprende. Sin embargo, su asombro es rápidamente interrumpido cuando Cecil, ni corta ni perezosa, empieza a aprovecharse de él, subiéndose a sus hombros y usándolo como taburete para arrancar fruta de una rama alta. Alan está extremadamente frustrado por esto y está a punto de tirarla, pero decide soportarlo porque toda su familia depende de él para mantener este trabajo y no puede permitirse cometer un error. Después de que finalmente baja, muerde la fruta e inmediatamente muestra su disgusto porque está realmente agria. Justo en ese momento, una aeronave pasa volando por encima y es la primera vez que Alan ve una. Está completamente asombrado, ya que solo había leído sobre aeronaves antes, así que ver una en la vida real lo llena de emoción y alegría. A pesar de haber llegado recién a la hacienda, empieza a pensar que ser mayordomo no es tan malo como había temido. Al día siguiente, Alan se despierta lleno de energía, listo para empezar el día y cumplir sus deberes. Baja a la zona de servicio, donde le presentan al jefe de mayordomos, un tipo tranquilo y relajado llamado Rickley. Después de que Alan se acerca a él, Rickley le pregunta cómo se ha llevado con Cecil, y por la expresión de Alan, Rickley nota de inmediato que ha sido bastante duro. Rickley simpatiza con Alan y explica que las cosas no serían tan difíciles si sirviera como mozo de sala en vez de mayordomo. Alan, aún confundido sobre la diferencia, decide pedir una aclaración. Rickley explica pacientemente que hay diferentes rangos de sirvientes en la hacienda, divididos principalmente en rango superior y rango inferior. Aunque los mayordomos son parte del rango inferior, se les considera miembros de la familia y participan en los asuntos domésticos, tratados con respeto y dignidad. Los mozos de sala, en cambio, también son de rango inferior, pero no se les considera parte de la familia. Son meros ayudantes ocasionales que asisten cuando es necesario y no tienen estatus familiar. Alan se sorprende al saber que algunos sirvientes son considerados parte de la familia y se incluyen en sus actividades. Después de escuchar esto, finalmente entiende por qué su padre se había conmovido hasta las lágrimas de alegría. Granville fue lo suficientemente amable no solo para contratarlo, sino para hacerlo miembro de la familia, dándole un estatus y un respeto verdaderamente especial. Poco después, Alan sirve el desayuno a la familia, arreglando cuidadosamente cada plato y asegurándose de que todo sea de su agrado. La baronesa se impresiona de inmediato con la rapidez con la que Alan ha aprendido sus deberes de sirviente. Nunca había esperado que un ex siervo como él mostrara modales tan impecables, atención y precisión. Granville, notando la diligencia de Alan, saca a colación el hecho de que Alan no posee un talento, y eso capta la atención de Cecil de inmediato. Ella aprovecha la oportunidad para presumir, declarando con orgullo que tiene el talento de hechicera, mientras que su hermano, Mihai, es un espadachín. Granville, sin embargo, le grita rápidamente, recordándole que nunca debe presumir de talentos, lo que lleva a Cecil a corregirse tímidamente.
Poco después, una de las hijas de Granville, Thomas, comienza a llorar porque ella también carece de un talento como Alan. Granville la consuela suavemente, asegurándole que aún tendrá la oportunidad de asistir al colegio de nobles en la capital real. Él comparte que él mismo nació sin un talento, por lo que asistió al colegio de nobles, y fue allí donde conoció a su madre y comenzó su familia. Al escuchar esto, Thomas hace todo lo posible por animarse, animada por el ejemplo y la tranquilidad de su padre. Con eso resuelto, Alan disfruta de tener la tarde libre y decide ir al pueblo a explorar. Inmediatamente le fascina lo mucho más grande y avanzado que es el pueblo en comparación con su aldea. Mientras mira a su alrededor, sus ojos captan el gremio de aventureros, y se apresura a entrar para ver si puede registrarse como aventurero. Cuando habla con la recepcionista y le dice que solo tiene 8 años, ella niega con la cabeza y le informa que la edad mínima para registrarse es de 12. Sin desanimarse, Alan decide que esto no lo detendrá de perseguir sus sueños de cazar monstruos. Se dirige al tablón de anuncios para recopilar información sobre monstruos en la zona, estudiando las publicaciones y anotando qué criaturas aparecen con frecuencia, incluyendo menciones del legendario dragón blanco. Mientras Alan examina el tablón, un aventurero llamado Raven se le acerca y le dice duramente que se vaya, insistiendo en que este no es lugar para que un niño se quede. Alan casi obedece, pero rápidamente se da cuenta de que este encuentro es una oportunidad para obtener información de un verdadero aventurero. Usando algunos juegos mentales y preguntas inteligentes, logra extraer conocimiento detallado sobre los monstruos listados en el tablón de anuncios, incluyendo sus fortalezas, hábitos y debilidades. Justo cuando termina, llegan los compañeros de Raven señalando que es hora de que Alan se vaya. Él se marcha, satisfecho de tener ahora toda la información que necesita para abordar su próximo objetivo. A la mañana siguiente, Alan se dirige a las puertas del pueblo para aventurarse afuera, solo para ser detenido por uno de los guardias. Rápidamente presenta su pase de sirviente y el guardia, reconociendo su autoridad, se hace a un lado y le abre la puerta. Después de llegar a cierto punto, Alan nota con cierta decepción que no se ha encontrado con ningún monstruo en el camino, así que decide que tendrá que buscarlos. Pensando rápidamente, invoca 5 halcones y los envía a explorar el área cercana en busca de monstruos. Después de un corto tiempo, uno de los halcones regresa, indicando que ha localizado algunas criaturas. Siguiendo la guía del halcón, Alan descubre un pequeño grupo de goblins cerca. Sin perder tiempo, invoca 5 tigres dientes de sable que cargan y aniquilan a los goblins con facilidad. Alan incluso logra dar el golpe final a un goblin lanzando una roca, lo que lo hace reír en triunfo. Derrotar a todos los goblins le otorga 1000 experiencia y está eufórico por el progreso que está haciendo. Recoge las piedras mágicas que dejaron caer los goblins y las guarda cuidadosamente. Luego ordena a los halcones que continúen explorando en busca de más objetivos. Los halcones pronto localizan otro grupo de goblins, y Alan usa sus invocaciones restantes para eliminarlos eficientemente. Uno por uno caen, y al final del día, Alan ha ganado más de 16.000 XP. Salta de alegría, declarando que este es el mejor día libre de todos porque subió 2 niveles. Además de la experiencia obtenida, también adquiere valiosos beneficios para sus invocaciones y recopila información útil sobre las piedras mágicas y el comportamiento de los monstruos de rango D. A pesar de ser de noche, Alan todavía se siente enérgico e instruye a los halcones para que encuentren el próximo objetivo. Sin embargo, los halcones se niegan porque está demasiado oscuro para ver. Al darse cuenta de que había confiado en ellos para guiarlo, Alan comprende de repente que está perdido en el bosque sin una salida clara. Después de algunas dificultades, finalmente logra regresar a casa. Aproximadamente un mes después, pasa por una de las tiendas de herreros en el pueblo para comprar bolas de hierro para cazar, pagando un total de 60 monedas de plata. Siente una sensación de orgullo, sabiendo que ya ha alcanzado el nivel 12 en tan poco tiempo. Después de pasar un día deambulando por el pueblo, Alan finalmente regresa a casa para encontrar a Sebas esperándolo. Sebas le informa que Granville desea hablar con él. Alan va a la oficina de Granville, donde Granville lo elogia por su impecable servicio como sirviente. Sin embargo, Granville también expresa preocupación por las actividades de Alan en sus días libres, notando que siempre sale temprano y regresa muy tarde. Alan entiende por qué estarían preocupados y decide ser completamente honesto. Explica que ha estado usando su tiempo libre para cazar monstruos, ya que la caza corre por sus venas al ser hijo de un cazador de jabalíes. Granville está genuinamente impresionado, especialmente porque había asumido que Alan simplemente había estado holgazaneando durante su tiempo libre. Para formalizar esto, deciden que toda la carne que Alan caza será comprada por una moneda de plata por pieza. Alan está encantado de escuchar esto, dándose cuenta de que ahora puede perseguir su pasión por la caza mientras gana dinero al mismo tiempo. 6 meses después, Alan está de vuelta en el bosque como de costumbre, preparándose para cazar más goblins.
De repente, sus halcones se abalanzan sobre él, comportándose de manera inusual y más agitados de lo normal. Sintiendo que algo anda mal, Alan corre inmediatamente en la dirección que los halcones lo guían y descubre a Raven y su grupo bajo ataque de goblins. Raven ya ha sufrido heridas fatales, dejando a sus compañeros, Rita y Milsai, para defenderse de los atacantes. Observa cuidadosamente la situación y se da cuenta de que no puede invocar a sus criaturas frente a ellos sin causar caos. Así que esta vez decide luchar personalmente. Él y Rita coordinan sus ataques usando sus armas para derribar a los goblins restantes. La lucha es sin esfuerzo para Alan, ya que ha subido de nivel significativamente. Su fuerza y agilidad ahora superan los 300, lo que le permite manejar monstruos de rango D con facilidad. Incluso después de que los monstruos son derrotados, las heridas de Raven son graves, y Alan ve que es necesaria una acción inmediata. Saca una flor curativa y la aplica a Raven, curando instantáneamente sus heridas y restaurándolo a plena salud. Raven reconoce a Alan como el mismo chico que había visto en el gremio de aventureros y expresa su sincera gratitud por salvarlo. Justo cuando Alan se prepara para irse, el grupo de Raven lo llama de vuelta, insistiendo en que le permitan pagarle su ayuda. Alan no desea nada extravagante, así que les pide que reúnan 100 piedras mágicas de rango E para él, a lo que ellos acceden de buena gana, prometiendo tenerlas listas para la semana siguiente. Después de separarse, Alan regresa para confrontar a Hawkins sobre por qué había volado más allá del límite de 3 kilómetros que había establecido. Observando la expresión de Hawkins, Alan se da cuenta de que el halcón había ido más lejos por compasión, queriendo ayudar a los aventureros en peligro. Siempre había asumido que sus invocaciones simplemente seguían órdenes, pero ahora entiende que poseen sentimientos y discreción. Reconociendo esto, Alan acaricia la cabeza de Hawkins y se disculpa por su tono anterior, asegurándole que no tenía la intención de regañarlo duramente. Hawkins acepta la disculpa, y el vínculo de Alan con sus invocaciones se siente fortalecido. Con ese asunto resuelto, Alan reanuda sus deberes como mayordomo, una vez más soportando a Lady Cecil, usándolo como taburete improvisado para alcanzar mermelada del estante superior. Alan hace esto manteniendo su equilibrio entre el servicio y la aventura con la misma dedicación de siempre. Ese fue el episodio 7. Suscríbete para no perderte la próxima parte y mira el siguiente video en pantalla.